Muy buenas tardes a todos. IEM, empresa mexicana con más de 70 años de experiencia, líder en el mercado eléctrico con soluciones para la utilización y transformación de la energía. Continúa con su programa de capacitación a través de conferencias técnicas preparadas especialmente para ustedes. El día de hoy tendremos el placer de presentarles el tema de sistemas fotovoltaicos tipo isla, impartido por nuestro instructor experto, el ingeniero Miguel Ángel Corona López. Antes de comenzar, permítanme invitarlos a nuestra dinámica de preguntas y respuestas con nuestro panelista. Para ello, ingresen su nombre y apellido en el chat ubicado en la barra izquierda de su pantalla. Al finalizar, abriremos un espacio para contestar las preguntas que amablemente nos hicieron llegar. Daremos prioridad a las que llevan nombre, por ello es importante registrarse. Es muy importante su retroalimentación. Les invitamos a contestar una pequeña encuesta que depositaremos en el chat y en el código QR al final de la presentación. Sin más por agregar, iniciamos. Adelante, Miguel, bienvenido. Muchas gracias, Omar. Gracias por la invitación a participar en esta plática. Pues bien, vamos a empezar con el tema de sistemas fotovoltaicos isla o off-grid, conocido también. Vamos a empezar a preguntarnos qué es la energía solar como primer inicio. Después vamos a ver los conceptos básicos, qué es el sol como fuente de energía, la radiación solar, cómo es la orientación de los módulos fotovoltaicos, el efecto fotovoltaico, la insolación promedio. Después vamos a entrar a la parte de componentes principales de un sistema fotovoltaico isla. Vamos a ver el módulo fotovoltaico, tipos de módulos fotovoltaicos, inversores, estructura soporte, baterías y controladores. Después vamos a ver lo que es la parte de operación del sistema fotovoltaico isla, cómo funciona, cómo opera, y información importante para el dimensionamiento de un sistema fotovoltaico. Consideraciones importantes que hay que tomar en cuenta, ventajas de instalar un sistema fotovoltaico isla, y algo bien importante, vamos a a conocer algunas expresiones de cálculo de un sistema fotovoltaico isla. Esto va a ser muy relevante porque de ahí algunos de ustedes le van a agarrar el cariño a este tipo de energías. Tenemos las aplicaciones de acuerdo a tipo de necesidad o mercado. Vamos a ver una gran variedad de desarrollos que hemos hecho a través de nuestra historia en este mercado de sistemas fotovoltaicos islas. Y al final, la conclusión, y vamos a tener ahí mi contacto comercial para aquellos que estén interesados en el desarrollo de los proyectos. Bueno, empezamos con el concepto de qué es la energía solar. Es el uso de la energía irradiada por el sol para producir electricidad mediante procesos fotovoltaicos. En el caso de México, las características geográficas, físicas y naturales hacen que el país tenga un importante potencial para la generación de energía a través de fuentes renovables. México es privilegiado en comparación con otros países del mundo. Entonces, comparativamente, si nos vemos como con los países de Europa, nosotros tenemos una radiación solar formidable. Ellos tienen horas de insolación de 4 como máximas y nosotros llegamos a tener hasta de 7, 8 horas. Lo vamos a ver más adelante. El sol como fuente de energía es nuestra estrella principal de nuestro universo. El sol mantiene una temperatura muy elevada, alrededor de 5.778 grados Kelvin en su interior, y se dan reacciones de fusión nuclear que producen pérdidas de masa. Estas se transforman en energía. Como decía Einstein, la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Por lo tanto, esta energía es liberada y se transmite al exterior por medio de ondas electromagnéticas que son recibidas en la Tierra. Estas energías viajan como ondas electromagnéticas y portan fotones que llegan a nuestra superficie terrestre, y de ahí viene la generación de la vida. Y por otra parte, estas ondas traspasan, algunas reaccionan con el campo magnético de nuestra Tierra y se siguen derecho, pero
nosotros recibimos la energía para aprovecharla en este sentido, captar la energía por paneles solares. Existen diferentes tipos de radiación. La radiación que llega a la Tierra puede ser radiación solar directa, radiación solar difusa o radiación solar reflejada. La suma de las tres radiaciones nos da una irradiación total o global. Es importante saber que la radiación solar directa es aquella que incide perfectamente perpendicular en la superficie de un módulo fotovoltaico, sin ninguna obstrucción. La radiación solar difusa es aquella que se ve perturbada por algún elemento, en este caso puede ser una nube. Aún así existe esa radiación en difusión, pero ya no llega directamente. Y la reflejada puede ser que se dé en una superficie blanca o pudiera ser también una superficie donde exista un océano, un lago, etc. De cualquier manera, los tres tipos de radiación son aprovechados. La unidad de medida de esto es el watt por metro cuadrado. México, como lo comenté en un principio, es rico en irradiancia. Podemos ver en el mapa los distintos estados de la República, pero en la parte norte del país, en los estados de Hermosillo, Chihuahua y las Baja Californias, son los estados más favorables con energía solar. Esto quiere decir que si nosotros utilizáramos todo un estado, por ejemplo, Chihuahua, para poner módulos fotovoltaicos en el desierto y parte de Hermosillo, generaríamos nuestra energía para satisfacer a todo nuestro país. Desafortunadamente, con los cambios que se están dando ahorita, este tipo de proyectos han estado detenidos, pero bueno, creemos que se van a desatorar a corto plazo, pero por lo pronto, pues como recurso, somos un país privilegiado a comparación de otros países. En la parte del mapa del sureste ustedes pueden ver la insolación, a pesar de que es un poco más baja, hablamos de 5 horas de insolación con respecto al norte de 8 horas de insolación, aún así es un recurso muy bueno. En la parte centro del país tenemos insolaciones de 4 horas de insolación, entonces no deja de ser óptimo y un escenario favorable para los sistemas fotovoltaicos. En la parte de orientación de los módulos fotovoltaicos, es importante destacar que siempre van a estar orientados hacia el sur, con un ángulo de inclinación de acuerdo a la latitud del sitio en donde nos encontremos. Como consecuencia de los movimientos relativos de la Tierra y el Sol, este aparece en el horizonte. Todos los días por el este sale y se oculta en el oeste. De ahí la importancia de que los módulos fotovoltaicos estén hacia el sur, porque tenemos el mayor tiempo de captación de radiación solar sobre la superficie del módulo fotovoltaico. Si en el transcurso del año se deja el módulo fotovoltaico fijo, la radiación solar nos va a permitir un mejor aprovechamiento sobre el comportamiento del módulo fotovoltaico. Ustedes se dan cuenta, en invierno el sol tiende a irse hacia el sureste. Entonces, esa es la razón por la cual los módulos fotovoltaicos siempre van a estar orientados hacia el sur con la inclinación adecuada al sitio. Dentro de este parámetro de conceptos de los sistemas fotovoltaicos está ¿qué es el efecto fotovoltaico? Comentábamos que la radiación solar viaja hacia la Tierra en forma de ondas electromagnéticas, pero como portadora con fotones. Estos fotones inciden sobre una superficie de un semiconductor con una polaridad negativa y una polaridad positiva, que es la propiedad del silicio. El 80% de la luz absorbida se convierte en calor, es decir, lo que se queda en la celda de silicio. El 20% es el que se queda en la celda de silicio y el 80% traspasa la celda de silicio. Algunos rebotan y se vuelven a recuperar, pero de ahí viene la importancia de la eficiencia de los módulos fotovoltaicos. ¿Por qué no se han alcanzado eficiencias arriba o mayores al 20%? Esto quiere decir
que el efecto fotovoltaico es cuando se transfiere la energía de un electrón a otro electrón, como si chocara una pelota de billar con otra. Los electrones son liberados del átomo y pueden moverse en la misma oblea. Por lo tanto, el campo eléctrico atrae a los electrones a la superficie de la celda y acumularán ahí, dando como resultado una tensión. Esa tensión es medible, es una tensión fotovoltaica. Por lo tanto, los electrones no pueden regresar a la oblea por el mismo camino gracias al campo eléctrico establecido. Cuando se establece un circuito externo entre la cara superior e inferior del material tipo N y tipo P, entonces ahí se da una corriente de circulación. Esta es la corriente fotovoltaica. Este es el principio de operación de los sistemas fotovoltaicos. Recibir radiación y convertirla en energía eléctrica. Nuevamente regresamos al mapa de la República Mexicana. Tenemos aquí, a manera de resumen, estamos colocando ángulos de inclinación por zonas. Y esto nos sirve para que en el momento del diseño nosotros podamos saber qué insolación existe promedio. Por ejemplo, en el caso de Chihuahua tenemos 5.8 horas de insolación promedio con un ángulo de inclinación de 40 grados. Si nos vamos en el caso de la parte centro de la República Mexicana, tenemos 15 grados de ángulo de inclinación a 4.5 horas de insolación de horas promedio. En el Golfo de México tendríamos 20 grados de inclinación y podríamos tomar las mismas horas de insolación de 4.5 para hacer un dimensionamiento. Existen más tablas, más información, más mapas, pero digamos que aquí está condensado lo más básico para hacer un sistema fotovoltaico de isla. Los componentes de un sistema fotovoltaico isla, pues los principales es el módulo fotovoltaico, el controlador de carga y la parte de inversores. La batería es importantísimo. Viéndolo como conjunto para trabajo de un sistema, integración, componentes y todo lo que debe de llevar un sistema fotovoltaico, tendríamos que es el arreglo solar, es un conjunto de módulos fotovoltaicos conectados en arreglos series paralelos, de acuerdo al diseño que resulte. El controlador fotovoltaico es la parte fundamental, es el corazón, es el administrador de la energía que llega de los paneles solares hacia el acumulador. El inversor es el que convierte el nivel de tensión de CD a tensión en corriente alterna. Y tenemos la parte de estructura soporte del arreglo solar, cajas de conexión, interruptor de desconexión en corriente alterna, fusibles de protección para proteger los módulos fotovoltaicos y bancos de baterías, y los accesorios de instalación eléctrica, como son conductores, canalizaciones, protecciones, charolas y equipos misceláneos como sistema de tierra. Entrando a lo que es la parte de aplicación de los módulos fotovoltaicos, ¿cómo se fabrica un módulo fotovoltaico? Bueno, tenemos primero que se extrae la materia prima, que es el silicio policristalino o monocristalino como materia prima. El silicio se obtiene del mar, de la piedra, de los océanos. No todos los mares son ricos en silicio. Después el silicio se conforma, se lleva a un proceso de crisol donde se hace un calentamiento a altas temperaturas para obtener un lingote. Ese lingote tiene un proceso de corte transversal y longitudinal. El corte se hace en obleas con un espesor de 2 o 3 micras de espesor, y después ya se lleva a un proceso de difusión de fósforo y boro, donde se contamina el silicio para que tenga propiedades de ser un buen semiconductor. Una vez pasado este proceso, pasamos a la parte de serigrafía. En la parte de serigrafía se protege a la celda para que no vaya a tener ningún daño, y después ya obtendríamos la celda terminada con sus dos tirillas de conducción, que en este caso son de aluminio, pudiendo ser, y las dimensiones son de 15 por 15 con un espesor de 2 a 3 micras.
Pasamos a la parte de encadenamiento, donde cada celda se va poniendo en serie, una de otra, y obtenemos digamos, el módulo en laminación. Lo protegemos con una película antirreflejante y una película plástica para que el módulo, en caso de que se llegue a fracturar, no vaya a ocasionar algún accidente. Después, en la parte superior, ponemos un cristal antirreflejante y en la parte inferior ponemos un Tedlar. Todos los módulos fotovoltaicos en la parte inferior se ven blancos. Es el Tedlar que se pone para proteger el módulo fotovoltaico de algún daño en la parte inferior. Después pasamos a la parte de colocar un marco al módulo fotovoltaico de protección, pero ese marco tiene una función, aparte de protegerlo, tiene una función de sellar al módulo fotovoltaico, además de que lleva ahí una junta de neopreno para evitar que se meta la humedad y se vaya a oxidar con el agua la celda de silicio y pierda sus propiedades de conducción. Y finalmente ya obtenemos el módulo solar fotovoltaico. Bueno, rápidamente ya obtuvimos la celda, tenemos la parte de un módulo fotovoltaico como producto y ahora tenemos la parte del arreglo solar. El arreglo solar son módulos conectados en serie y en paralelo, dependiendo el diseño que propongamos. Los módulos fotovoltaicos convierten la energía del sol en energía eléctrica en tensiones de corriente directa. Podemos ver que hay tensiones de 12 o 24 o hasta 48 volts en módulos fotovoltaicos. Las tecnologías que nosotros estamos utilizando para este tipo de proyectos ISLA pueden ser módulos policristalinos, monocristalinos, con eficiencias del 18 o 19%. Hay módulos muy pequeñitos, hasta de 20 watts, de 5 watts, 20 watts, pero nosotros para los sistemas ISLA, tanto para el mercado rural, utilizamos módulos de 100, 150 watts. Cuando hablamos en sistemas fotovoltaicos ISLA para, digamos, mercado industria, ya utilizamos módulos en potencias de arriba de 150 watts, monocristalinos o policristalinos. Todos los módulos fotovoltaicos tienen características importantes en la hora de diseño. Lo más importante y relevante sería la potencia nominal del módulo fotovoltaico. Algo importante es el voltaje a máxima potencia, la corriente a máxima potencia, la eficiencia en el módulo es muy importante considerar. Y bueno, los fabricantes también nos dan los coeficientes de temperatura. Son rangos que se deben de utilizar en el diseño, porque acordémonos que no es lo mismo tener trabajando un módulo fotovoltaico aquí en la Ciudad de México que tenerlo trabajando en las Baja Californias. Aquí existe un clima templado y en las Baja Californias tenemos un clima muy cálido. El hecho de someter un módulo fotovoltaico a un clima cálido implica que el módulo se estresa, se calienta demasiado y pierde eficiencia. Y precisamente para eso nos dan estos parámetros de coeficientes de temperatura, para compensar en el diseño cuando hagamos la consideración de un módulo fotovoltaico. ¿Cómo logramos compensar esta deficiencia de calentamiento? Bueno, logramos en nuestras fórmulas meter esos parámetros de más 0.04 y menos 0.4. Bueno, también nos dan los rangos de dimensión, las dimensiones y peso, son características eléctricas y algo bien importante, los tiempos de vida de los módulos fotovoltaicos. La mayoría de los fabricantes nos dicen que estamos en orden de 25 años de tiempo de vida. Bueno, y cada cierto tiempo va el módulo perdiendo vida, digamos, eficiencia, potencia, prácticamente. Esto quiere decir que si ahorita existiera un módulo que se instaló hace 20 años, seguramente el módulo ya está inservible, porque ya el silicio se va quemando con la irradiación que incide del sol. Entonces, es bien importante revisar estos parámetros en los diseños para tener un diseño óptimo. El inversor CDSA convierte la corriente de CD proveniente de los módulos fotovoltaicos en corriente alterna. Actualmente los inversores han evolucionado bastante
Nosotros utilizamos inversores de onda senoidal modificada, inversores de onda senoidal pura, dependiendo del tipo de mercado al que vayamos dirigidos. Los inversores de onda senoidal modificada son para aplicaciones, digamos, estándares, una pequeña planta solar para una casa de descanso, pero los inversores de onda senoidal pueden ser utilizados para industria o para procesos donde requieren tener alta confiabilidad en el encendido de los productos, que no se vayan a alterar por el tipo de onda cuadrada. Ahí podemos ver en la gráfica, se hace un barrido a través de un osciloscopio, un barrido de 20 milisegundos, y podemos observar la onda senoidal. En este caso sería un voltaje 120 con respecto al tiempo, de 20 milisegundos tendríamos los 60 Hz, pero vemos el ciclo positivo y el ciclo negativo. En color magenta está la onda completamente senoidal, sería una onda de un inversor senoidal, y en la parte verde tendríamos una onda de un inversor de onda cuadrada, y en la parte azul tendríamos un inversor de onda senoidal modificada. Para los sistemas fotovoltaicos, estos dos tipos de tecnologías son funcionales. La diversidad de los equipos inversores permite seleccionar el adecuado según el tipo de proyecto al que estemos enfocados. Las características principales sería el voltaje de operación nominal, que es importantísimo, la potencia máxima del inversor, el tipo de onda, ya lo vimos, y la eficiencia, eso es muy importante. El inversor, también hay inversores cargadores, y en este caso nuestro proyecto amerita que sea un inversor cargador, pondremos un inversor cargador. Tenemos la frecuencia de operación nominal, es 60 Hz para México, y bueno, tenemos que asegurarnos que sea un equipo certificado. Para el caso de las estructuras, existen estructuras ligeras para zonas rurales, que pueden aplicarse bien en plantas o en sistemas de bombeo. Estructuras ligeras para uso residencial, estructuras para industria, estructuras a piso, estructuras de acero para plataformas marinas como casos especiales. Aquí deben de soportar vientos de más de 140 kilómetros por hora. En el caso de una batería es una celda electroquímica que tiene la particularidad de poder recargarse eléctricamente y de descargarse cuando se le conecta a algún equipo demandante de energía. Esto ocurre en el proceso electroquímico intrínseco de la batería propia. Las baterías se distinguen por su capacidad de almacenamiento de energía expresado en amperes hora. Existen distintos tipos de voltaje de operación nominal, que pueden ser 6 volts, 12 volts, y son consideraciones importantes que se deben de hacer al hacer un diseño fotovoltaico. Es importante destacar que las baterías pueden sufrir daños desde que se utilice una batería y se sobrecargue. Esta batería puede sufrir una deformación física, es decir, que se hincha, o bien si se descarga excesivamente, la batería puede sufrir el riesgo de envejecimiento prematuro, o sea, la batería deja de operar. ¿Cómo lo podemos ver? Ponemos una batería y su voltaje nominal es a 12 volts. Si nosotros dejamos que la batería baje a un voltaje abajo de 10 volts, el solo hecho de llegar a ese voltaje de umbral menor a 10 volts, la batería muere. Internamente su resistencia se envejece, y así le demos una sobrecarga, la batería no revive, siendo nueva la batería. Existen diferentes tipos de baterías, como lo dije, aquí tenemos algunas, las baterías húmedas, que son de plomo ácido, que son las baterías automotrices. En algunos casos este tipo de baterías se llegan a utilizar para los sistemas fotovoltaicos isla del mercado rural, baterías de electrolito gelificado para, digamos, instalaciones más profesionales en telecomunicaciones o en proyectos de monitoreo, baterías de litio-ion, que es ahorita la novedad, son baterías de descarga profunda. Los tiempos de vida de estas baterías están en el orden de los 7-8 años. Baterías estacionarias de plomo-calcio, estas baterías son de descarga profunda. Son baterías muy, muy buenas, pero son elevadas en precio. Y tenemos baterías estacionarias de níquel-cadmio que se utilizan para procesos en donde se requiere dar larga durabilidad de la batería. Hablamos de hasta de 20 años de tiempo de vida.
Todas las baterías en su tiempo de vida tienen que estar especificadas por el fabricante, y los fabricantes nos dicen que todos los fabricantes nos dan una tabla, una gráfica donde nos dicen los ciclos de carga y descarga de las baterías y nos dicen a qué porcentajes nosotros debemos de utilizarlas para evitar cierto daño. En el caso de los controladores fotovoltaicos, el controlador fotovoltaico tiene la función principal de recibir la corriente directa proveniente del arreglo de módulos fotovoltaicos y cargar el banco de baterías. La mayoría de los controladores trabajan a voltajes de operación de 12, 24, 36 y 48 volts. Su característica principal y diferenciación es la corriente que soporta cada uno de ellos. Aquí puse un ejemplo. Tenemos un controlador CCX 1224 diagonal 3030. CX significa la marca del fabricante, en este caso es un controlador marca Condumex. 1224 es el voltaje de operación nominal y 30 es la capacidad de corriente del arreglo solar en corriente directa. 30 amperes es la capacidad de corriente de cargas en corriente directa. Quiere decir que este controlador maneja, lo podemos conectar a sistemas a 12 volts a 24 volts y soporta capacidades de corriente de 30 amperes de arreglo solar y soporta 30 amperes de corriente de cargas en corriente directa. Los tipos de controladores se pueden clasificar en dos tipos. Los controladores de carga PWM, que es modulación por ancho de pulso, y los controladores de carga fotovoltaicos MPPT, que es seguimiento de máxima potencia. Ambos controladores son de estado sólido, pero el primer controlador, el PWM, son para aplicaciones básicas, digamos una planta eléctrica solar. En cambio, los controladores de carga fotovoltaicos MPPT son para aplicaciones más profesionales. Por ejemplo, un sistema fotovoltaico para un repetidor, para un proceso especial, en fin. Ahí puse algunos modelos de los que nosotros llegamos a utilizar para que los conozcan. Las características eléctricas importantes en los controladores, en este caso voy a mencionar algunas nada más. Vamos a agarrar el modelo TS45, nos dice que tiene una capacidad de carga de 45 amperes, un voltaje a circuito abierto de 125 volts, un voltaje nominal de baterías de 12, 24, 48 volts, o sea, trabaja esos tres rangos de voltaje, y nos dice también el voltaje de 12 y a 24 volts, digamos los consumos de más o menos 50 milivolts que tiene el controlador cuando no, digamos que está en stand-by. Nos dice también algo bien importante, tenemos aquí la certificación. Es bien importante saber que nuestros equipos que estamos poniendo estén certificados con UL. Entramos a la parte de operación del sistema fotovoltaico ISLA. El sol es nuestra fuente de energía, emana, ya dijimos, ondas electromagnéticas. Esos fotones que se portan en la onda electromagnética inciden sobre el módulo fotovoltaico. El módulo fotovoltaico convierte esa energía a energía eléctrica, la manda en forma de corriente a nuestro controlador. El controlador tiene la función de administrar esa corriente y la manda al banco de baterías. Carga el banco de baterías y le sigue mandando pequeños pulsitos de corriente para mantenerlo en una carga óptima, para que cuando nosotros como usuarios podamos disponer de ella. Una vez que el banco de batería está cargado, entonces no necesitamos ya del sol, podemos disponer de la energía. Después tendríamos nuestro inversor. El inversor recibe la tensión en corriente directa y la transforma en tensión de corriente alterna. Y nosotros entonces ya podríamos conectar nuestras cargas como pudiera ser electrodomésticos, iluminación. Pero ojo, bien importante, no nada más el controlador puede administrar la corriente, sino que también puede dar partícipe a que tú puedes conectar equipos en voltaje en corriente directa. Hay lámparas en corriente directa que las puedes conectar directamente al controlador, o cargas en corriente directa como son radios y televisiones, etcétera. Y bueno, aquí también estoy indicando los
otros componentes adicionales que son las cajas de conexiones, donde nosotros llegamos con todos nuestros cables del módulo solar y salimos con un solo cable hacia nuestros equipos de protección en corriente directa. Y al final, después del inversor, tenemos la protección en corriente alterna. Entonces, ¿qué va a pasar en el proceso de la noche? Pues la energía la vamos a obtener directamente del banco de baterías. Como diseñamos nuestro sistema fotovoltaico de acuerdo a nuestras necesidades, entonces vamos a cubrir perfectamente nuestra demanda de nuestra casa. Algunas consideraciones importantes para un diseño fotovoltaico es, debemos de saber las coordenadas exactas geográficas o bien la latitud y la altitud del sitio. Tenemos que conocer la disponibilidad de área de colocación de los módulos fotovoltaicos. ¿Qué equipos vamos a conectar? Si son a 12 volts, 24, 48, a qué tensión, 120, etcétera. Al tratarse de equipos que operen con voltaje en corriente directa, es necesario saber la potencia en watts o corriente de consumos en amperes. Si se trata de equipos que operen a 120 volts, con la potencia en watts total será suficiente. Los tiempos de operación de cada una de las cargas al día expresados en hora-día. Días de autonomía del banco de baterías, eso es muy importante. Y también debemos de saber si existe sistema de tierra, planos de sitio, fotografías y video de ser necesario. Estas son las consideraciones básicas para un diseño fotovoltaico. Claro, hay otras también, como evitar sombreados por árboles, montañas, construcciones cercanas, estructuras, etc. Algunas ventajas de utilizar sistemas fotovoltaicos islas: almacenas tu propia energía generada mientras está puesto el sol, no dependes de algún operador de la energía, el sistema funciona automáticamente, energía disponible en cualquier momento, tu sistema lo puedes descargar sin dañar tu banco de baterías, eso es muy importante. El sistema puede hacerse más grande de acuerdo a las necesidades del usuario y el sistema es completamente silencioso. Aquí esto es, digamos, lo más relevante para aquellos que quieran hacer un sistema fotovoltaico isla. Puse estas expresiones con sus respectivas definiciones en nomenclatura. Tenemos, para determinar el tamaño del arreglo solar, pues tenemos M es el número de módulos que vamos a obtener, S es la energía consumida de todas las cargas expresada en watts hora día, F es el factor de sobredimensionamiento y M es la corriente máxima del módulo, BM es el voltaje promedio de operación de los módulos, HP es la insolación de la localidad expresada en horas pico, NIMP, eficiencia del inversor, de CDCA y la eficiencia de carga de las baterías. Para el cálculo del banco de baterías también puse esta otra expresión. Si nosotros utilizamos estas expresiones, créanmelo que va a ser muy sencillo diseñar un sistema fotovoltaico isla. Para el cálculo de la corriente, en el caso hablando de un sistema isla para un repetidor, es importante considerar un rectificador. Los rectificadores se deben de calcular. Y bueno, aquí puse una expresión que nos llevaría a obtener un buen diseño en el caso de la corriente del rectificador. También la dejo ahí para aquellos que quieran introducirse en el diseño de los sistemas isla. Entrando a lo que son las en México, pues todos sabemos que existen partes rurales donde no llega la red eléctrica convencional. Muchas veces sale más caro el tender una línea de transmisión que poner equipos de energía solar. Para que nos demos una idea, tenemos más de 6 millones de familias sin energía eléctrica regadas en todo el país. Estas requieren de servicios básicos para desarrollar sus actividades cotidianas. Y bien, para eso nosotros estamos proponiendo ciertos paquetes llamados plantas eléctricas solares. Estas plantas eléctricas solares tienen un objetivo: llevar la energía eléctrica a todas las comunidades apartadas del servicio de las líneas de transmisión. Para aplicaciones en comunidades, nosotros proveemos las lámparas de bajo consumo de 7 y 20 watts en tecnología LED para iluminar, como bien se ve en la imagen, una casa rural. Tener energía eléctrica para conectar una televisión, ventilador y refrigerador
sustituir en algunos casos las velas por iluminación con lámparas LED. Los clientes potenciales podríamos decir que es gobierno y comunidades rurales. Tenemos otro producto dentro de las aplicaciones que es las luminarias fotovoltaicas autónomas. Aquí como objetivo es iluminar eficientemente las zonas de acuerdo al tipo de aplicación y uso. En este caso tenemos estacionamientos, caminos vecinales, algunos perímetros de museos, parques, zonas de seguridad como es un polvorín en una mina, equipos a prueba de explosión, como es el cuidado de la pólvora en una mina. En fin, el cliente potencial pues podría ser el INAH, los aeropuertos, el sector privado y el sector gubernamental. Otro producto nuevo que estamos lanzando es la luminaria fotovoltaica autónoma móvil para iluminar, en este caso, minas. Es un mercado en donde se puede aplicar, en el sector de la construcción también. No olvidemos que se requiere mucha seguridad. Y la ventaja de esta luminaria es que la puedes enganchar a una camioneta y la llevas como remolque y la pones en donde quieras. No es fija, la puedes mover cuantas veces quieras. Bueno, tiene 2 lámparas de 100 watts en tecnología LED. Clientes potenciales, el sector minero, gubernamental y privado. En la parte de sistemas fotovoltaicos para carreteras, el objetivo es mantener carreteras seguras. ¿Cómo? Llevando sistemas fotovoltaicos en señalamiento carretero para alimentar sistemas SOS, alimentar equipos de medición de velocidad y el servicio de vigilancia, además de la conectividad Wi-Fi. Los clientes potenciales serían el gobierno y el sector privado. Sistemas de bombeo fotovoltaico para uso agrícola. Aquí el campo anteriormente necesitaba, mucha gente se iba porque no veía el recurso, cómo poner un sistema para riego, pero en la actualidad podemos ofrecer esta solución para ofrecer 1000 litros de agua o hasta 60 metros cúbicos, 60,000 litros de agua al día o más todavía. Tanto sistemas isla para satisfacer la demanda en consumo humano, ganado, riego agrícola, riego en viñedos. Los clientes potenciales serían el gobierno y el privado. Actualmente también se pueden hacer estos sistemas, aunque no es el tema, pero con interconexión a la red. O sea, hay mucha diversidad en el desarrollo de estos proyectos. Tenemos esta aplicación, luces de ayuda a la navegación aérea. Es un mercado, increíblemente la energía solar está resurgiendo por todas partes, ya está más cerca de nosotros en todos los lugares. Lo podemos poner en las torres de telecomunicaciones, como son las antenas, para señalamiento aéreo, torres de CFE, edificios en ciudades, luces de ayuda en faros, luces de ayuda en aeropuertos, en pistas de aterrizaje de helipuertos. Los clientes potenciales son diversos, algunos son CFE, Telecom y los aeropuertos. Sistemas fotovoltaico isla para radiobases. Bueno, aquí tenemos muchísima experiencia en este tipo de proyectos. Se trata de alimentar los radiobases para tener una cobertura a nivel nacional, lo más que se pueda. Y bueno, aquí hemos venido innovando. Anteriormente estos sitios tenían como fuente de generación un equipo electrógeno diésel o 2. Lo que estamos haciendo es hacerlos híbridos. Quitamos un equipo electrógeno, ponemos nuestro sistema de fuerza fotovoltaico isla y dejamos de respaldo la planta diésel. El beneficio que se tiene pues es el ahorro de combustible y sobre todo el mantenimiento en los equipos diésel. Pero además tienes un confort, dejas de hacer ruido, porque los equipos diésel cuando entran hacen un escándalo un poco grave. Los clientes potenciales pues serían las compañías de telefonía nacional.
tenemos los sistemas fotovoltaicos para plataformas marinas. Esto incluye monitoreo de variables como presión, nivel, flujo, temperatura. Mantener energía para los equipos de control de supervisión para asegurar el correcto monitoreo. Alimentar equipos de telecomunicaciones y SCADA o alimentar luces de helipuertos. Son proyectos muy especiales, pero valen la pena. El cliente potencial aquí es Pemex y bueno, tenemos esa experiencia también en el desarrollo de estos proyectos. Esta aplicación me encanta, es de las últimas que hemos tenido. Se construyó el gasoducto Samalayuca-Sasabe y bueno, se instalaron sistemas fotovoltaicos para el monitoreo de los gasoductos. También se puede aplicar en soporte a centros de datos y soporte a equipos PABX de telecomunicación. Los clientes potenciales, Pemex, petróleo y gas. En fin, podemos estar monitoreando el gasoducto con los sistemas fotovoltaicos. Bueno, alimentando con energía solar a los sistemas de monitoreo. Sistemas fotovoltaicos para uso militar. Bueno, aquí podemos recargar los bancos de baterías con energía solar. Ofrecemos plantas eléctricas solares para refrigeración para sus batallones. Planta solar para carga de equipos de comunicación portátil. Señalamiento de pistas de aterrizaje de emergencia que ellos mismos pongan en alguna zona. Retenes militares también. Y bueno, pues el cliente potencial sería la Sedena y la Fuerza Aérea Mexicana. Y bueno, ahora actualmente la Guardia Nacional. También tenemos lo que son los sistemas fotovoltaicos para reservas naturales. Esto es para aplicación en iluminación, tener energía para alimentar teléfonos y radios. También para los mismos laboratorios de esas reservas donde se llevan a cabo estudios de investigación, de preservación de especies, etcétera. Vacunas, que es importante, alguna picadura de algún animal ponzoñoso, bueno, pues se tendría ahí la vacuna inmediata. Y los clientes potenciales, pues serían en este caso las reservas. Ahí puse la reserva de los Tuxtla, reserva de la Selva Lacandona y reserva de Xiancán. En fin, hasta para una casa de descanso, una casa de playa, puedes poner un sistema fotovoltaico. En la isla, en fin. Esta es una aplicación de un sistema fotovoltaico isla, híbrido, solar, eólico. Este sistema fotovoltaico se hizo en la península de Yucatán, frontera con Belice, y prácticamente este sistema era para suministrar energía a los pobladores de una comunidad. Ahí se pusieron 6 turbinas eólicas de 5 kilowatts cada una de ellas y 200 módulos fotovoltaicos. En aquel entonces los módulos pues eran de otras potencias, estamos hablando que eran módulos de 75 watts, ¿sí? Y bueno, esta combinación de 50-50 de generación pues dio un buen desarrollo que sirvió para iluminar, tener energía para granjas avícolas y para la educación. Bueno, en este caso tuvieran luz y emigraran de una tecnología obsoleta de iluminación a una tecnología moderna con lámparas en aquel entonces eran fluorescentes. Los clientes potenciales sería el gobierno estatal y el sector privado para el desarrollo de estos proyectos. Ahora en la actualidad podemos hacer aplicaciones de acercamiento de energía eléctrica en todo lugar, utilizando energía solar como fuente principal, energía eólica como fuente secundaria y celda de combustible como fuente terciaria. No hay límite para generar la energía. Combinando estos tres tipos de energía, podemos dar una buena sinergia y dar buenos resultados ante cualquier tipo de proyecto. Algunos beneficios de usar normas en sistemas fotovoltaicos: aseguras que los equipos cumplan parámetros y características específicas, facilitas el comercio de equipos que cumplan con la normatividad,
Se proporciona un marco de referencia de aceptación, se brinda una mayor confianza y protección al consumidor final, las instalaciones eléctricas son seguras, tienes ahorros económicos a corto plazo derivado de hacer las cosas bien desde un inicio. Algunas normas que utilizamos en los sistemas fotovoltaicos ISLA, tenemos la NMX-J643 referente a pruebas y la NMX-J618 referente, diagonal 1, referente a los módulos fotovoltaicos. Y también implementamos la NOM 001C de 2012 para lo que es instalaciones eléctricas, donde ocupamos calcular cables, caídas de tensión, etc. Existen por otra parte los certificados expedidos por algunos países como Estados Unidos y Canadá. Esto es importante porque nos da confianza en el tipo de producto que seleccionamos para el desarrollo de los proyectos fotovoltaicos. En el caso de los módulos, por mencionar algunos, tenemos el UL 1703 y para inversores UL 1741. Bueno, como conclusión, podemos decir que debido a los grandes cambios que se están dando a nivel mundial en la aceptación del clima, apremian la utilización de la energía solar como mecanismos de apoyo en la reducción de los efectos nocivos del medio ambiente, sobre todo el CO2 emitido a la atmósfera. La utilización de la energía solar es una opción para generar tu propia energía en donde te encuentres, sin tener que depender de ninguna empresa generadora de energía eléctrica. Además, aseguras que si existe alguna falla en la red eléctrica nacional, tu energía aislada de la red estará ahí en el momento que la necesites. Vale la pena hacernos unas preguntas, hacer un alto en el camino. ¿Podríamos decir que es válido tener un sistema isla para la ciudad? La respuesta sería sí. ¿Es costoso? No, no es costoso, depende del punto de vista de cómo lo veas. Es más costoso no hacer cambios en nuestras vidas. ¿Se requiere de algún permiso? No se requiere de ningún permiso, entonces es viable. Por lo tanto, la solución está en tus manos. Engem, empresa perteneciente al Grupo Condumex, está comprometida en el uso de equipos certificados y aplicación de normativas y especificaciones en las soluciones de generación de energía fotovoltaica para el mercado residencial, comercial e industrial. Aquí me resta decirte que no te quedes sin energía. Tenemos las soluciones a tus necesidades. Gracias. Muchas gracias, Miguel. La verdad es que es un tema bastante interesante. Y si te parece bien, vamos a pasar a nuestra dinámica de preguntas y respuestas. Adelante. ¿Sí? Perfecto. Mira, nos pregunta nuestro amigo José Navarro. Si hay un día nublado, ¿aún así puedo acumular energía? Gracias por la pregunta. Efectivamente, sí puedes, pero es muy pequeña la energía que acumulas. Para esto, el sistema se dimensiona con días de autonomía para prever esos días de nublados continuos. Perfecto. Miguel, nos pregunta Miguel Ángel Jiménez. ¿Estos sistemas isla pueden trabajar en combinación con una planta diésel? Sí, los sistemas isla, en el caso de algunos clientes, utilizan una planta diésel para un respaldo en el caso de que las baterías se queden cortas en el suministro de energía. Una vez que se agotan los días de autonomía, el sistema electrógeno entra en acción y carga los bancos de baterías, pero sí es posible, y además con otro tipo de tecnologías como pudiera ser sistema eólico o sistema de celda de combustible. Perfecto, Miguel. Mira, nos pregunta aquí nuestro amigo José Luis Mata, si los módulos que utiliza IEM trabajan solo para sistemas tipo isla o si hay alguna diferencia con los que se utilizan para sistemas interconectados a la red. Nosotros en el desarrollo de los sistemas utilizamos los dos tipos
de módulos fotovoltaicos. Hay módulos fotovoltaicos para aplicaciones isla pequeños, que son en tensiones de 12 y 24 volts y en potencias de 50, 100 o hasta 150 watts. Y hay módulos para aplicaciones de interconexión a la red en potencias arriba de 150 watts, aunque también se pueden utilizar los módulos de potencias altas, como de arriba de 150, hablemos de un módulo de 250 watts, también se puede utilizar en los sistemas isla, nada más que ahí hay que tener cuidado en la utilización. Tendríamos que poner un controlador fotovoltaico adecuado, un controlador MPPT para esa aplicación. Perfecto, Miguel. Nos pregunta también nuestro amigo Omar Aguilar si hay alguna solución para cargar autos eléctricos con energía solar y si se necesitaría algún equipo especial. Sí, sí se puede hacer eso. Pues de hecho los sistemas isla están diseñados para cargar bancos de baterías y un auto generalmente está constituido por bancos de baterías y parte del auto también es que tiene al frenar cargas con energía dinámica, el banco de baterías. Sí se puede, nada más que hay ideas, nada más que hay que concretarlas, pero sí se puede hacer ese tipo de proyectos. Ok, Miguel, nos pregunta nuestro amigo Héctor que si se llegara a implementar un sistema de isla en una residencia, aproximadamente cuánto sería el tiempo de amortización de la inversión. Bueno, esta es una pregunta bien interesante porque está en función de hasta dónde quieres alimentar con energía solar tu residencia. Si en una residencia de nivel medio, digámoslo así, tú te quieres independizar de la red de CFE, lo puedes hacer, pero vas a tener que estar cambiando bancos de baterías por decir algo, cada 5 años. Vas a tener que hacer una inversión. Yo, en lo personal, lo que recomiendo es tener un sistema isla para zonas críticas de una vivienda. ¿Qué es una zona crítica? Cuando se nos va la energía eléctrica en nuestras casas, nos quedamos sin luz. Entonces, muchas veces, para mí, una zona crítica sería toda la iluminación de la casa, la puedes hacer con baterías. Y los equipos que demandan mayor energía, dejarlos con CFE, sin ningún problema. Pero tendrías que hacer un circuito independiente. Y entonces, ahí es donde tú ves un beneficio. No te vas a quedar nunca sin iluminación. Tu energía ahí va a estar cada que la necesites. ¿Sí? Perfecto, Miguel, pues nuevamente muchas gracias por tu participación en este tema, pero sobre todo gracias a ustedes por su participación. Enviaremos a nuestro panelista las preguntas que nos hicieron durante la presentación para que nos ayude a responderlas. En breve se las haremos llegar a sus correos electrónicos. Les recordamos sus registros en la liga que hemos insertado en el chat del evento. Y les pedimos seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, en donde podrán encontrar esta y otras conferencias que hemos preparado para ustedes. Sin más que agregar, a nombre de YEM, agradecemos su presencia. Hasta luego, muchas gracias.